Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Estamos estudiando la iglesia en el siglo primero y este es el estudio o la parte número 5 correspondiente a esta sección de la serie que estamos llevando. Hoy estudiaremos la comunión y la cena del Señor. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto era lo que hacía la iglesia de Cristo en el primer siglo. Nótese que el versículo 42 comienza con la conjunción y, la cual une a este versículo con el anterior. El versículo 41 decía, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La pregunta sería, ¿se añadieron a qué? El versículo 47 nos da la respuesta. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Dios añadía y sigue añadiendo a la iglesia a los que habían y han de ser salvos. Esta es una verdad irrefutable. En la iglesia están los salvos. Así como durante el diluvio, en los tiempos de Noé, los únicos que alcanzaron la salvación fueron los que obedientemente se subieron al arca, la salvación eterna la alcanzarán los que Dios añada a su iglesia. Cristo va a venir a buscar a su iglesia. A la iglesia no se entra. Esta no es ninguna institución humana en la cual uno pueda adquirir un boleto de entrada. Los que están dentro de la iglesia es porque el Señor los ha añadido. Son los que de corazón han obedecido el evangelio de Cristo y decidieron arrepentirse y bautizarse tal y como lo dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y los que recibieron su palabra fueron añadidos. ¿Añadidos a qué? A la iglesia, como lo acabamos de estudiar. Y esta iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseveraban viene de la palabra griega proscartereo, que significa persistir, asistir, atender, ser constante, participar y asistir asiduamente a todas las cosas ahí señaladas, practicar frecuentemente algo. De manera que estas cuatro cosas en las que nos dice que perseveraban, la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, identificaron a la iglesia en el primer siglo y debe identificar a la iglesia del siglo XXI. Por lo que es su deber, querido hermano y amigo, escudriñar las escrituras y verificar si verdaderamente Dios lo ha añadido a su iglesia o simplemente usted forma parte de un grupo religioso del cual decidió una vez formar parte u otros lo introdujeron. Ya hemos analizado el primer aspecto o la primera característica en el que la iglesia perseveraba, la doctrina de los apóstoles. Las primeras cuatro partes del estudio de la iglesia en el siglo primero estudiamos esta característica. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y como estudiamos en lecciones anteriores, esto es algo que es trascendental, esencial para nuestra salvación, porque la doctrina o enseñanza de los apóstoles es la misma doctrina de Cristo. Y todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, nueva traducción viviente. Por lo que si donde usted se congrega no hacen énfasis en este primer aspecto, en esta primera característica, sino que lamentablemente lo han cambiado por mandamientos y tradiciones de hombres, ahí no es. Esa no es la iglesia del Señor. Así lleva el nombre del Señor o de algo relacionado con él.
Y hablando de tener una relación con el Padre y con el Hijo, nos preparamos para estudiar el segundo aspecto en el cual la iglesia debe perseverar, en la comunión unos con otros. La palabra comunión viene de la palabra griega koinonia, que significa sociedad. Esto es literalmente participación o interacción social o beneficio pecuniario, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación, participar. El significado de la raíz de koinonía es tener en común. Y si ellos perseveraban en la koinonía, esto significa que ellos frecuentemente tenían muchas cosas en común, en sociedad. Koinonía abarca muchas cosas y las iremos estudiando. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Aquí koinonía es traducido como partícipe. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Veamos cómo lo traducen las otras versiones. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Gálatas 6:6 en la Biblia de las Américas. El que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Gálatas 6:6 en la PDT. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Nueva traducción viviente. Aquí koinonía habla acerca de la sociedad, compañerismo, comunión que debe haber entre el que instruye, el maestro, y el que es enseñado. Claramente habla acerca de la ayuda material, física, de la ayuda económica. De la misma manera, el apóstol Pablo usa koinonía para enfatizar la ayuda que prestaron las iglesias de Macedonia y Acaya a la iglesia en Jerusalén, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Romanos 15:26. Ahí la palabra koinonía está en la palabra subrayada, bien hacer. Lo entenderemos mejor con la traducción de la NTV, pues les cuento. Los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo, juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que son pobres. Romanos 15:26. Aquí koinonía es ponerse de acuerdo para juntar, colectar, recoger, para bien hacer de unas congregaciones a otras. Aquí se resalta que la ayuda mutua entre congregaciones es koinonía, es compañerismo, es tener algo en común. Aunque cada congregación era autónoma bajo su ancianado, entre las congregaciones había una ayuda mutua y eso es koinonía. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otra vez koinonía, donde aquí es la ayuda mutua. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios se agrada cuando entre su pueblo hay koinonía. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Hebreos 13:16 en la Nueva Traducción Viviente. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. 2 Corintios 9:13. Aquí koinonía es traducida por contribución. Experimentando el valor de este servicio, glorificarán a Dios por vuestra obediencia y la confesión de fe en el Evangelio de Cristo y por la generosidad de vuestra comunión con ellos y con todos. Así lo traduce la versión Jerusalén del año 2001. En todos los textos anteriores encontramos que koinonía fue usada para resaltar el compañerismo, el compartir de los bienes materiales comunes con el resto de nuestros hermanos, bien sea el que te instruye en la palabra, congregaciones agradecidas con aquellas que le han provisto educación espiritual y la ofrenda o colecta semanal, como lo estudiamos en lecciones anteriores. Es por esa razón que algunas Biblias traducen Hechos 2:42 de la siguiente manera. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, participaban de la cena del Señor y oraban juntos. Eso está en Hechos 2:42 en la PDT, los cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles,
y en el mutuo compañerismo, la Reina Valera contemporánea. Ahora bien, el término no solo incluía el compartir bienes materiales, sino que abarcaba también la totalidad de la nueva vida en Jesús de los cristianos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1:3. Juan nos habla o escribe de que uno de sus propósitos en anunciar su experiencia de vida al lado de Jesús es para que por medio de la fe en común tengamos comunión con ellos, con los apóstoles. Juan nos dice que ellos lo vieron, lo contemplaron, lo palparon. 1 Juan 1:1. Pedro nos dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 1 Pedro 1:8. Coinonía es tener una fe en común. Ellos lo vieron, lo palparon y hasta comieron juntos. Nosotros no, pero el gozo es el mismo. Por esa razón escribió Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1:3. Esto nos enseña que coinonía cubre una comunión espiritual. Comunión con los apóstoles, comunión con el Padre, comunión con el Hijo y la comunión del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Comunión espiritual con todo el equipo divino, Padre, Hijo, Espíritu Santo y con los apóstoles. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1:6. La comunión, coinonía espiritual, está sujeta a la forma de vida que llevemos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Aquí el apóstol nos introduce a la comunión física, comunión unos con otros. Esta comunión incluye lo que ya hemos hablado acerca del compartir físico, pero también incluye lo que se comparte espiritualmente, teniendo una fe en común. Y esto incluye el reunirse o congregarse como iglesia, comunión unos con otros. Con los apóstoles podemos tener comunión espiritual. Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo podemos tener comunión espiritual. Pero con la iglesia podemos tener comunión unos con otros en la congregación local. Yo tengo comunión con ustedes, una comunión espiritual, porque usted está en otra ciudad, en otro país o en otra congregación de la iglesia del Señor. Pero tengo comunión física con mis hermanos que se reúnen en la iglesia de Cristo, Mérida Sur. Entonces la coinonía incluye también esa comunión física, esa comunión de unos con otros. Y esto incluye el reunirse o congregarse como iglesia. Veamos algunos textos que luego estudiaremos con mayor profundidad cuando llegue el momento. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos capítulo 20, versículo 7. Los discípulos en Troas, que era donde estaba el apóstol Pablo, se reunían con un propósito, reunidos los discípulos para partir el pan. Ahora veamos el ejemplo de la iglesia en Corinto. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. 1 Corintios 11:17. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, los cristianos en Corinto se congregaban, se reunían como iglesia. Debían ser corregidos, pero se reunían como iglesia. En Antioquía, la Biblia dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. Entonces los cristianos en Antioquía de Siria también se reunían, se congregaban.
Coinonía también significa comunión física. Todo cristiano debe congregarse con propósitos específicos, los establecidos por la enseñanza apostólica. El congregarse trae su bendición con respecto a la sangre de Cristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. En las aguas del bautismo, el Señor perdona todos nuestros pecados, según Hechos 2:38. Pero al continuar la vida en esta tierra, volvemos a pecar. El apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La comunión unos con otros nos ayuda a mantenerlos limpios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Pero esta confesión no es como lo ha enseñado el tradicionalismo, en la que debemos confesar nuestros pecados ante un ministro. La Biblia nos enseña que cuando cometo una falta contra alguien, es esa persona la que debe perdonarme. Un tercero, llámese ministro, pastor, sacerdote, no puede perdonarme una falta que haya cometido contra usted. Si yo pequé contra usted, yo tengo que recibir el perdón suyo. Un ministro no puede venir a perdonarme por usted, a no ser que la falta haya sido contra él. Entonces, si pequé contra él, él puede y debe perdonarme. La confesión y el respectivo perdón debe hacerse y buscarse ante la persona contra la cual se cometió la falta. Son varios los textos que nos hablan acerca de esto. Si tu hermano te hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que te hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Mateo 18:15 en la PDT. Así que si vas a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego sí, regresa para dar tu ofrenda a Dios. Mateo 5:23 al 24 en la PDT. El Señor Jesús, cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, Él dijo, perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Mateo 6:12 en la PDT. Y esto se logra estando en comunión unos con otros, siendo parte de una fe en común. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:1. Si la falta fue cometida contra varias personas o contra la iglesia misma, se aplica el mismo principio. Confieso la falta ante la iglesia. Hay pecados privados y públicos que deben ser confesados para poder sanar. Por esa razón, la coinonía física es muy importante, esencial para nuestras vidas. Allí actúa la sangre de Jesús. Pero si vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7 en la Nueva Traducción Viviente. El congregarnos nos estimula a hacer la obra de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Solo la comunión con los hermanos nos permite considerarnos, estimularnos, animarnos los unos a los otros. Lamentablemente, a veces nos congregamos para lo peor, como sucedía en la iglesia en Corinto. Pero en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. 1 Corintios 11, 17 al 18. El caso de la iglesia en Corinto era puntual. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado,
algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quiere deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. 1 Corintios 11, 20 al 22 en la Nueva Traducción Viviente. Pero hay congregaciones en que los casos varían. No se cumple con uno de los propósitos principales de reunirse, que es estimularse al amor y a las buenas obras, sino lo que hacen es contender. Pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Pero ¿cuál es la solución? ¿Dejar de congregarse? No. El asunto no es suspender ni dejar de congregarse, sino corregir lo que se está haciendo mal, tal y como Pablo lo hizo. Lamentablemente, hay hermanos que por diversos motivos dejan de congregarse. Uno de ellos, el que estudiamos anteriormente. Pero el autor de la carta a los hebreos, el escritor de la carta a los hebreos, exhorta a la iglesia en Jerusalén a que no lo hagan, a que no dejen de congregarse. Estudiemos el motivo. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. La exhortación divina es a no dejar de congregarse. Algo se hace costumbre cuando es repetitivo. Se hace la primera vez, se repite y luego se hace costumbre. Pero aquí hay un detalle que no podemos pasar desapercibido, pues el autor de la carta continúa con la instrucción. Recordemos que originalmente la carta no tiene separación de versículos, por lo tanto en el verso 26 el autor continúa con la misma idea. ¿Por qué no debemos dejar de congregarnos? Algunos hermanos de la iglesia en Jerusalén estaban acostumbrados a hacerlo y otros estaban agarrando la misma costumbre. La respuesta la da el mismo autor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:26 al 29. Y del texto anterior surgen muchas preguntas. Cuando el autor de Hebreos se refiere a pecar voluntariamente, está haciendo alusión a lo que dijo en el verso inmediato anterior acerca de dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es un versículo no válido para cristianos, solo para hebreos, como lo dice el flyer que tenemos en pantalla. Por supuesto que pecar voluntariamente tiene muchas aristas, pero ¿es el dejar de congregarse una de ellas? ¿Será que los pecados voluntarios nos llevan a dejar de congregarnos? ¿Qué estaban haciendo los creyentes judíos que los estaba apartando del camino que habían conocido? Pues, aunque no lo estudiaremos a fondo en esta lección, hubo un grupo de creyentes judíos que no habían entendido que la ley de Moisés ya había cumplido su objetivo y querían mantener la ley de la mano con la gracia. Estos creyentes habían querido judaizar a los gentiles en la provincia de Galacia. El único concilio divinamente inspirado en la historia de la iglesia, el de Jerusalén, trató el asunto. Los gentiles no tenían por qué guardar la ley de Moisés, Hechos capítulo 15. Pero en ese concilio no se fijó una posición con respecto a la condición que debían tomar los creyentes judíos, pues no era el propósito de la asamblea. Tomando en consideración algunas actitudes del apóstol Pablo, observamos que a ellos no se les inquietó con esto mientras creyeran que Jesús era el esperado, era Dios, y era quien Dios había hecho Señor y Mesías o Cristo. Volvamos nuevamente al texto bajo estudio. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26 al 27. El pecado voluntario es aquel que se hace de manera calculada, es decir, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Estos creyentes judíos habían conocido al Mesías y habían aceptado su enseñanza. Según el texto, el pecado voluntario es aquel por el cual ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La pregunta es, ¿conocían estos creyentes hebreos este tipo de pecado? La respuesta nos la dará el siguiente versículo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Hebreos 10, 28. Entonces el pecado voluntario tenía que ver con la violación de la ley de Moisés testificada por 2 o 3 testigos. Y el castigo, morir irremisiblemente. En la ley de Moisés existía un tipo de pecado por el cual no había expiación. Y el que era acusado del mismo por el testimonio de testigos era condenado a la pena de muerte. En el libro de Números, capítulo 15, versículos 30 al 31, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, dice: Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada. Deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. A continuación, una lista de algunos pecados que violaban descaradamente la voluntad del Señor en la ley de Moisés, y los que lo cometían sufrían el castigo por su pecado. El adulterio. La Biblia dice, si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Era un pecado que no tenía expiación. El pecado de la violación o el abuso sexual, según Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 al 27, también era un tipo de pecado voluntario. No había expiación por ese pecado. El homosexualismo, según Levítico 20:13, la poligamia familiar, casarse con madre e hija, que un individuo se casara con la madre y también con la hija, según Levítico 20:14. Este era otro pecado voluntario sin expiación. El bestialismo o la zoofilia, según Levítico 20:15 al 16, tener relaciones sexuales con un animal. El pecado por adivinación o medium, o la prostitución espiritual, según Levítico 20:27 y Levítico 20:6. El hijo rebelde y contumaz, Deuteronomio 21:18 al 21. La idolatría, Deuteronomio 17:2 al 7. El fomento a la idolatría, Deuteronomio 13:6 al 11. El sacrificio de niños a Moloc, Levítico 20:2 al 5. Falsos profetas también eran castigados irremisiblemente, Deuteronomio 13:1 al 5. No había animal que pudiera sacrificar para expiar esos pecados. La blasfemia, Levítico 24:16. El homicidio, Levítico 24:17. Por no mantener el control del animal, Éxodo 21:28 al 29. Y en un principio quebrantar el día de reposo, Números 15:32 al 36. Contamos 16 tipos de pecados que no tenían expiación, es decir, la sangre de ningún animal, llámese cordero, chivo, becerro, tórtolas, expiaba su pecado. Era un pecado voluntario y su castigo era la muerte. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26 al 27. Ahora podemos entender con más claridad a qué se refería el autor con el pecar voluntariamente.
cosas que ellos, los receptores originales de la carta, que decían mantenerse en la ley de Moisés, conocían con mayor claridad. Ahora bien, es posible que estos creyentes en el Mesías no estuvieran cayendo en ninguno de los pecados de la lista anterior, pero el punto es que el autor de la carta les está recordando que hay un tipo de pecado, podríamos llamarlo pecado de soberbia, pues sabiendo que no lo deben hacer, lo hacen con toda la intención, y este pecado de tipo voluntario tenía su castigo mortal en la ley de Moisés. El autor o el escritor, quien conoce muy bien la ley y la distinción que hay entre esta y la gracia, va a sopesar este tipo de pecado y lo va a comparar con el que estaban cometiendo al dejar de congregarse. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. La versión PDT es muy fuerte en su traducción, pero nos muestra lo que el autor de Hebreo les está diciendo a ellos. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Hebreos 10:29 en la PDT. Qué duro, qué fuerte esta parte de la traducción. El pecado voluntario que habían cometido era uno peor que los que citamos en la lista anterior. Era peor que la blasfemia, que el adulterio, que el homosexualismo, que todos esos que están en esa lista de 16 pecados voluntarios que pusimos. Y hay muchos más. Estaban despreciando la sangre de Cristo. Estaban teniéndola por inmunda, según la traducción de la Reina Valera, y como porquería, según la traducción del PDT. La sangre de nuestro Señor Jesús. Era la sangre que los había limpiado, tan poderosa que limpiaba aún aquellos pecados que estaban en la lista de los que merecían la muerte irremisiblemente. Gracias a Dios que no estamos bajo la ley de Moisés, porque cada uno de esa lista de pecados y los que faltan eran pagados con la muerte. Y estos hebreos habían sido limpiados con esa sangre tan poderosa que los había limpiado aún aquellos pecados que estaban en la lista de los que merecían la muerte irremisiblemente. Y ellos la estaban pisoteando, la estaban teniendo por inmunda, por porquería, según la PDT. Estaban blasfemando contra Dios, insultando al Espíritu Santo que les mostraba el generoso amor de Dios. Anteriormente, el escritor les había dicho, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6:4-6. Esto era para los que se habían acostumbrado a dejar de congregarse y estaban incitando a los demás a hacerlo de la misma manera. Pero para aquellos que aún se mantenían en la fe, les dice, recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. Enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecución, y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Soportaron con alegría cuando les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco, el que va a venir vendrá, no tarda. El que está bien conmigo vivirá porque tiene fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Pero nosotros no somos de los cobardes que se regresan y que se pierden, sino de los que se salvan por fe. Hebreos 10:32-39, una PDT. En el contexto a la carta de los Hebreos,
el autor exhorta a los judíos creyentes en Cristo a permanecer en lo que habían tenido la bendición de conocer. En los primeros capítulos les dice que Jesús es mayor que los ángeles y que Moisés, que Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios, que Jesús es Dios, que toda la ley de Moisés conducía a Cristo, por lo tanto era el Mesías esperado. Venía de la tribu de Judá y a su vez vino a ser sumo sacerdote. Pero para esto debía haber cambio de ley, y de eso había profetizado Jeremías muchos siglos antes, la llegada del nuevo pacto y con ello la venida del Espíritu Santo a morar en el creyente. La sangre de Cristo haría lo que ninguno de los sacrificios que contemplaba la ley podía hacer: perdonar de manera definitiva todos sus pecados. Por lo tanto, les animaba a no regresar atrás, sino a perseverar en lo que habían aprendido. Pero el regresar, el abandonar lo que habían conocido, era cavar su propia tumba, era pisotear la sangre de Cristo. El no volver a tener comunión con los que tenían la fe en Cristo en común, coinonía, iba a hacer que estas personas dejaran de congregarse como iglesia. Eso significaba abandonar la fe, perder la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dejarían de perseverar en la enseñanza apostólica, en lugar de hacer memoria del sacrificio de Cristo con el partimiento del pan. Estaban pisoteando su sangre. El dejar de congregarse era para ellos un pecado voluntario y ellos entendían muy bien lo que eso significaba. Hoy día cualquier persona que actúe similarmente está pecando voluntariamente a la manera como lo especificó el autor o el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 25 al 28. Pero no solo por la lista antes mencionada, que igual sigue siendo pecado aún para nosotros, pero que son pecados perdonables, no como lo indicaba la ley. Si usted está cometiendo uno de estos pecados, una de estas faltas, créame que Cristo, con su sangre poderosa, puede perdonarle sus pecados. Bajo la ley de Moisés era imperdonable. Bajo la gracia de Cristo, todos estos pecados son perdonables. Usted puede ser perdonado si usted obedece el evangelio de nuestro Señor Jesús, arrepintiéndose de ese pecado, cambiando su actitud y yendo a las aguas del bautismo para que Dios perdone sus pecados y reciba el don del Espíritu Santo. Estos hebreos habían hecho eso, pero ahora estaban regresando nuevamente a la ley. Pero ¿es pecado dejar de congregarse o no? Claro que es pecado. La Biblia dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Es bueno congregarse porque nos estimula a hacer el bien, al amor y a las buenas obras, porque es un acto de coinonía y la iglesia perseveraba en ello. El congregarnos es sumamente importante porque es reunidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, que podemos cumplir con el tercer aspecto en que la iglesia perseveraba: el partimiento del pan. Y aunque el domingo no es un día de reposo al estilo como lo era el sábado para el judío, es un día muy especial para el cristiano. Es el día en que se reúne como iglesia para tener comunión, pues ese día tiene la oportunidad de tener coinonía en todos sus aspectos. El dejar de congregarse es un síntoma de retroceso en la fe. Si usted se reúne en una denominación religiosa donde tienen a menos el perseverar en la comunión unos con otros, entre ellos el congregarse, el compartir con los demás, detente. Ahí no es. Ahora pasemos a la tercera característica por la cual se debe reconocer a la iglesia del Señor. Hechos 2:42 en la PDT dice, ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, participaban de la cena del Señor y oraban juntos. Hechos 2:42. En esta parte del estudio hablaremos sobre el partimiento del pan, la cena del Señor. Perseverar en el partimiento del pan es perseverar en la participación de la cena del Señor. La cena del Señor fue instituida por el mismo Cristo la noche que fue entregado. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas 22, 19 al 20. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 26 al 28. En aquella noche le dio esas instrucciones a los apóstoles que estaban sentados a su alrededor. Lucas 22:14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Fue la última cena de Pascua que tuvo el Señor Jesús en esa última noche antes de ser entregado. Y es una enseñanza de suma importancia a tal punto que fue el mismo Señor Jesús quien se lo enseñó a Pablo, el último apóstol. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 23 al 26. Tanto en la instrucción dada a todos los apóstoles aquella noche en que fue entregado, así como al apóstol Pablo, el mandamiento era hacer eso en memoria de él. Haced esto en memoria de mí, dijo Cristo. Y esta es otra característica por la cual se debe y se puede conocer a la iglesia del Señor. Persevera en el partimiento del pan. Participa de la cena del Señor. Recordemos que la palabra perseverar viene de la palabra griega proscartereo, que significa persistir, asistir, atender, ser constante, participar y asistir asiduamente a todas las cosas ahí señaladas, practicar frecuentemente algo. La Iglesia del Señor desde su establecimiento ha practicado frecuentemente en su participación en la cena del Señor. Tenemos material bíblico e histórico que nos muestra cómo cada domingo la iglesia se reunía para partir el pan. Esa era la expresión que se usaba para mencionar a cena del Señor. La iglesia en Jerusalén lo practicaba con cierta frecuencia. Dice que perseveraban en el partimiento del pan. La iglesia en Troas, en Asia Menor, también se reunía para partir el pan. Era una práctica que Pablo iba enseñando por todas las iglesias. Puede leer Filipenses 3:16 y 1 Corintios 4:17. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos 27. Este versículo es de suma importancia, pues nos señala el día en que se reunían y el propósito de su coinonía. Se reunían el primer día de la semana para partir el pan, para participar de la cena del Señor. Tenemos que la iglesia en Jerusalén, establecida por los apóstoles, habiendo sido enseñados por el Señor Jesús en su última cena de Pascua, perseveraban en el partimiento del pan, tal y como él lo había mandado. La iglesia en Troas, en el Asia Menor, también participaba de la cena del Señor y lo hacía el primer día de la semana. Vale la pena destacar que quien les enseñó a hacerlo fue el apóstol Pablo, quien recibió la enseñanza del mismo Señor Jesús, como lo leímos anteriormente. La iglesia en Corinto también se reunía un día específico. 1 Corintios 11, 17 al 20. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, dice el versículo 18 en su primera parte, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, 1 Corintios 11, 20. Se reunían al igual que Troas y Jerusalén para participar de la cena del Señor. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Fue la instrucción o la enseñanza que le dio el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto cuando estaba corrigiéndoles su mal proceder cuando comían la cena del Señor. Esto muestra que la iglesia en Corinto también lo hacía con cierta frecuencia. ¿Qué día se reunía la iglesia en Corinto? Veamos qué nos dice la Escritura. Tenemos que la iglesia en Corinto se reunía para participar de la cena del Señor. Lo estaban haciendo mal, por lo que tuvo que ser corregida.
pero estaban participando, que es lo importante y lo relevante en lo que estamos estudiando. El apóstol Pablo, tal y como lo estudiamos en la lección anterior, tenía en mente a los cristianos en Jerusalén y la necesidad por la cual estaban pasando. Aparte de que los ancianos de esta congregación le habían encomendado que se acordaran de los pobres, Gálatas 2:10. Pablo escribe una carta a la iglesia en Corinto, donde corrige una serie de situaciones que se estaban presentando en la misma, entre las cuales se destaca el error que estaban cometiendo cuando se reunían. De hecho, en 1 Corintios 11, 12, 13 y 14 podemos leer al respecto. En el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, inspirado por el Espíritu Santo y sabiendo que la iglesia se reunía, les da unas instrucciones con respecto a la colecta para los cristianos en Jerusalén, cosa que ellos se habían propuesto hacer un tiempo atrás, por lo que perseveraban o frecuentaban cada cierto tiempo para reunirse. ¿Qué tiempo? ¿Qué día en específico? Si tenían alguno. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios 16, 1 al 2. Se reunían cada primer día de la semana, tal y como lo hacía la iglesia en Troas. Ese día de reunión se practicaba la coinonía, valga la redundancia, en todos sus aspectos, tal y como ya lo estudiamos, entre ellos perseveraban en el partimiento del pan. Pero según 1 Corintios 16:1, las instrucciones eran similares para las iglesias de Galacia. Y en la segunda carta vemos que también las iglesias de la provincia de Macedonia habían pedido, rogado, participar de esta colecta, como lo estudiamos en la lección anterior. Por lo que podríamos inferir que estas congregaciones se reunían también el primer día de la semana con el mismo propósito. Y no es una inferencia forzada, pues Pablo dejó escrito que él enseñaba lo mismo en todas las iglesias de los santos. Filipenses 3:16, 1 Corintios 4:17. Aparte de que no era una enseñanza exclusivamente paulina, como algunos la han querido presentar, pues comenzó aquella noche en que el Señor fue entregado y continuó desde el mismo momento en que la iglesia fue establecida en Jerusalén, algunos años antes de que Pablo se convirtiera al evangelio. Tenemos que la iglesia en Jerusalén, en la provincia de Judea, que la iglesia de Troas, en la provincia de Asia, iglesia en Corinto, en la provincia de Acaya, que la iglesia de Galacia también recibió las mismas instrucciones parecidas a la de la iglesia en Corinto, que la iglesia de la provincia de Macedonia, también al norte, lo hacían, se reunían cada primer día de la semana, que la iglesia de Antioquía también se congregaban asiduamente. Todas estas congregaciones enseñadas por los apóstoles fueron exhortadas a seguir una misma regla y se reunían el primer día de la semana para partir el pan. No lo hacían todos los días, no lo hacían cada primer domingo de mes, tampoco cada 3 meses o de manera anual. No lo hacían en fechas especiales o cuando el pastor lo indicaba. Lo hacían cada primer día de la semana. Era un mandamiento de Cristo enseñado a todos los apóstoles. Haced esto en memoria de mí. La iglesia no se reunía el séptimo día, es decir, el sábado. La expresión endetemiaton sabatón, escrita ahí en griego, cada primer día de la semana o el primer día de la semana. La frase literalmente significa en uno de los sábados, pero sabatón puede referirse a semana. Y mía significa una, es decir, singular o primera, por lo que la frase se traduce en el primer día de la semana. Y si el sábado es el séptimo, el primer día es el domingo, día que resucitó el Señor, como lo vimos en lecciones anteriores, en las primeras lecciones de esta serie de los postreros días. Por lo tanto, no es como lo dice la iglesia adventista, que la iglesia se reunía en sábado. No, la iglesia se reunía el primer día de la semana. Los elementos de la cena del Señor. ¿Qué elementos se usaban en la cena del Señor? La iglesia del primer siglo y la del siglo XXI recuerdan la muerte de Cristo y proclaman su advenimiento con los mismos elementos que el Señor usó y mandó a que se hiciese: pan y vino. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, 26 al 27. Y Lucas 22, 19 al 20 nos vuelve a decir algo similar. Y tomó el pan y dio gracias y dijo que hicieran esto en memoria de él. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Pan y vino fueron los elementos que se usaron para instituir la cena del Señor. Pan. La cena del Señor fue instituida durante la celebración de la Pascua. Y según Deuteronomio 16:3, el cordero pascual debía ser comido con panes sin levadura. Por lo tanto, el pan con el que se instituyó la cena del Señor es pan sin levadura. Y este representa a su cuerpo, al cuerpo del Señor Jesús. El fruto de la vid. Jesús se refirió a la copa que él le dio a sus discípulos para beber. El contenido, no el recipiente o la copa en sí misma, como este fruto de la vid. Mateo 26, 29. No es el fruto de cualquier otra fruta, sino de la vid, de la uva. Mucho se ha discutido sobre si este debe ser o no fermentado. No es el propósito de este estudio indagar en eso. Lo importante es que Cristo mandó que en su recordatorio todos los participantes bebieran de este fruto de la vid. Mateo 26, 27. Comiendo el pan, el discípulo recordaba el cuerpo del Señor y bebiendo el vino, recordaba su sangre. La iglesia en Corinto también hizo el memorial con los mismos elementos. El Señor así se lo enseñó a Pablo y a la iglesia. 1 Corintios 11, 23 y 24, el apóstol Pablo escribió, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Y en el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. 1 Corintios 11, 25. Lo que se bebe es el líquido que está en la copa, no la copa, el fruto de la vid. Y de seguro las demás congregaciones en el primer siglo lo hicieron de la misma manera y con el mismo propósito. Era la enseñanza para todas las iglesias. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios 4, 17. El apóstol Pablo iba enseñando lo mismo por todas las iglesias. ¿Y quién le dio esa enseñanza al apóstol Pablo? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. De manera que Pablo enseñaba lo mismo que Cristo le enseñó a él. Cristo instituyó la cena del Señor con pan y vino, y Pablo enseñaba que se debía recordar la muerte de Cristo con pan y vino. El significado de la cena del Señor. La cena del Señor o el partimiento del pan tiene tres significados importantes. Primero es que es un memorial. Recordamos el sacrificio del Señor Jesús. Él mismo pidió que lo hiciéramos de esa forma. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19, 1 Corintios 11, 23 al 25. Es una proclamación. La iglesia en comunión proclama el segundo advenimiento de Cristo. Al partir el pan, confiamos en que pronto vendrá a buscarnos, así como lo prometió. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 26. Es un acto de adoración que haremos hasta que Él venga. Y como tercera cosa o significado importante es que la cena del Señor es una evaluación. Todo cristiano debe participar por mandamiento de Cristo de este acto de adoración, pues Él le ha lavado con su sangre. La vida del cristiano debe estar en comunión con Dios, como ya lo hemos estudiado. Por lo tanto, la cena del Señor también nos ayuda a examinarnos tanto individualmente como colectivamente, como iglesia. El apóstol Pablo escribió, ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? 1 Corintios 10, 21 al 22. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor.
Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Pero si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. 1 Corintios 11, 27 al 32. ¿Qué es tomar la cena del Señor dignamente? Es tomarla siguiendo las instrucciones dadas, recordando a Cristo su sufrimiento físico, mental, espiritual y emocional, perseverando en ella hasta que Él venga por segunda vez, es decir, proclamando que le estamos esperando, haciéndolo con los elementos indicados. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? La palabra griega traducida por indignamente es anaxios. Es una palabra compuesta del prefijo a como partícula negativa y la palabra axios, que significa digno o merecedor. Según el diccionario Bain, anaxios se usa en 1 Corintios 11, 27 de participar indignamente de la cena del Señor, esto es, tratándola como una comida común, el pan y la copa como cosas comunes, no entrando en la conciencia de su solemne significado simbólico. Entonces, anaxios no se refiere a la persona en sí, sino a la manera como esa persona participa. El asunto no es si la persona es digna o no, porque en tal caso nadie sería digno. Lo digno o indigno es la manera en que se participa y ya hablamos de lo digno. Hacerlo indignamente es realizarlo de manera contraria a como lo hemos estudiado, no haciendo el memorial, no realizando la proclamación de su segunda venida, no haciendo la respectiva evaluación. Y esto último no contradice el hecho de que lo indigno se refiera a la persona pecadora, porque repito, si fuese esto, todos la tomaríamos indignamente, pues si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. O el único que la podría tomar fue el que la instituyó. Es importante examinarnos a nosotros mismos, pero si admitimos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9 en la PDT. El apóstol escribió: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. No pueden compartir de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar los celos del Señor? No somos más fuertes que Él, ¿verdad? 1 Corintios 10, 21 al 22. Un ejemplo de ello lo tenemos en la misma iglesia de Corinto, en el caso del fornicario del cual Pablo escribe en el capítulo 5. Este hombre tenía comunión con el mal, con el pecado, pero no era cualquier pecado, era un pecado voluntario, público. Deshonraba al Señor con sus hechos. Cuando este hombre se reunía y participaba de la cena del Señor, lo hacía de manera indigna, pues no se examinaba, no cambiaba de actitud. Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. 1 Corintios 11, 27 en la PDT. Y en la misma versión dice: por eso cada uno debe examinar su propio corazón antes de comer el pan o beber de la copa. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. 1 Corintios 11, 29 en la PDT. Y aquí entramos a otro punto de la evaluación, ahora en forma colectiva, como iglesia. Y este era precisamente uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto. Estaba dividida en facciones y cuando participaban de la cena del Señor, esto se veía claramente. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y me temo que hasta cierto punto sea verdad. Lo escribió Pablo, 1 Corintios 11, 18 en la traducción PDT. No hay duda de que habrán diferencias entre ustedes. Así es como se identifica a los que son aprobados. Cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor. 1 Corintios 11, 19 al 20 en la misma versión PDT. Las facciones eran de diferente índole: ricos y pobres, esclavos y libres, y sabios e ignorantes.
según ellos. Participaban del partimiento del pan sin considerar a los demás. Esto también es tomarla indignamente. Claramente la cena del Señor es un acto de comunión. El cuerpo de Cristo, la iglesia, se reúne para partir el pan y beber de la copa del Señor. La cena del Señor también es un acto de coinonía. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 10:16. El apóstol Pablo nos da a entender que cuando bendecimos la copa y partimos el pan, nos hacemos partícipes, coinonía, de los beneficios que la muerte de Cristo trae al hombre. La copa, el fruto de la vid, como ya antes lo hemos mencionado, es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Las expresiones, la comunión de la sangre y la comunión del cuerpo, significan la participación que tenemos con la persona de Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. La cena del Señor es un memorial de nuestra expiación. Con su humanidad, pues recordamos que Él, al igual que todos nosotros, participó de carne y sangre para poder destruir por medio de la muerte al diablo. Hebreos 2:14. Por eso, en este acto de adoración, recordamos su muerte, sepultura y resurrección. Recordamos que no solamente venció al diablo, sino a la muerte misma. Y con su sangre derramada en la cruz, perdonó los pecados de todos aquellos que acepten dicho sacrificio. Es un memorial. El mismo Señor Jesús lo enseña de esta manera. Haced esto en memoria de mí. Es perseverar en el memorial, no perseverar en el sacrificio continuo, como se hacía en la ley o como lo hace la tradición. Bajo la ley de Moisés, la expiación era temporal. Es decir, el israelita debía sacrificar un animal para poder obtener expiación por el pecado por el cual ofrecía dicho sacrificio. Pero tiempo después debía regresar nuevamente a realizar otro sacrificio para la expiación. Aparte de que había una fiesta anual llamada Yom Kippur. El Yom Kippur, el día de expiación, un memorial de sus pecados. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después, un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Levítico 16:21 en la Nueva Traducción Viviente. Esto fue las instrucciones dadas a Aarón por medio de la ley de Moisés, que debía ser el sumo sacerdote durante el día de la expiación. El escritor de Hebreos nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Hebreos 10:1-2. Aquí el escritor de Hebreos nos habla de la expiación anual, hecha el día 10 del mes séptimo, conocida como Yom Kippur. Levítico 23:27-32. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:3-4. Por eso que decía que el día de expiación es un memorial de sus pecados. ¡Qué gran diferencia! En Yom Kippur se hace memoria de los pecados. La razón la da el mismo autor, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En el partimiento del pan, en la cena del Señor, se hace un memorial
pero un memorial de la muerte de Cristo, porque su sangre quitó, perdonó nuestros pecados. Mientras que en el día de expiación ellos hacían memoria de sus pecados, en la cena del Señor nosotros hacemos memoria de que la sangre de Cristo derramada en la cruz quitó, perdonó nuestros pecados. No hacemos memoria de los pecados, hacemos memoria de cuando fueron perdonados esos pecados. Jesús es el Cordero de Dios, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Hebreos 10, 5 al 6. Me preparaste cuerpo. Qué palabras tan significativas. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Hebreos 16, la Biblia de las Américas. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 17. En la ley estaba escrito todo aquello que le sucedería a Jesús, incluso lo que acontecería con su cuerpo. Salmo 22, Isaías 53. Es importante hablar de la humanidad de Cristo, porque el hecho de hacerse carne y sangre era para poder morir y destruir al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, me preparaste cuerpo, significa que él tenía que venir a hacerse hombre para poder derramar su sangre y morir en la cruz del Calvario. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En holocausto y sacrificio por el pecado, Dios no se complacía. Tenía que quitarlo primero, tenía que quitar esos sacrificios para establecer esto último. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Bajo la ley de Moisés estaba el continuo sacrificio de animales para expiar momentáneamente los pecados. Bajo la ley de Moisés, el sacrificio humano era inconcebible. Para que Cristo fuese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era necesario quitarlo primero para establecer esto último. Y esto último era la voluntad de Cristo. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 17. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Hebreos 19. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa es la voluntad de Cristo, que seamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces se sacrificó Cristo? Una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esa es la gran diferencia entre lo viejo y lo nuevo, entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 12 al 14. En la cena del Señor hacemos memoria de ese sacrificio utilizando el pan y el vino. En la cena del Señor no sacrificamos a Cristo, hacemos memoria de su sacrificio. En la ley de Moisés, los sacerdotes día tras día estaban ministrando y ofreciendo sacrificios. Anualmente en la fiesta de Yom Kippur se ofrecía el sacrificio de expiación. En la ley de la gracia, en la cena del Señor, no sacrificamos a Cristo. Eso fue un sacrificio hecho una vez y para siempre. Hacemos memoria de su sacrificio. No es que cada vez que participamos de la cena del Señor es un sacrificio. No, recordamos el sacrificio. La tradición dice que el sacrificio de la Eucaristía se une al sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Pero en la Eucaristía, en la cena del Señor, en la acción de dar gracias, no se sacrifica a Cristo, no según la Biblia. No hay que ser un letrado o saber hebreo, griego, latín.
estudiar teología o filosofía para entender lo que Cristo dijo que debía hacerse para recordarle, hacer esto en memoria de mí. Él no dijo sacrifíquenme todas las veces que partan el pan. Él dijo recuerden esto que estoy haciendo por ustedes. Todo lo que Dios ha hecho es en beneficio nuestro. Solo nos pide que le recordemos de esta manera. El cristiano debería diariamente recordar y agradecer a Cristo, pero Cristo nos dice que recordemos su sacrificio a través de la cena del Señor. Cada día domingo el cristiano debe congregarse para partir el pan. La Biblia dice que nosotros podemos entender estas cosas simplemente leyendo la Escritura, tal y como lo dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 7. Cristo, la noche que fue entregado, instituyó la cena del Señor con los elementos pan y vino y mandó a que sus discípulos lo hicieran y lo enseñaran así por generaciones. Esta sería la manera de recordarle. De aquí, de la cena del Señor, han surgido doctrinas teológicas como la transubstanciación y la consubstanciación, que intentan explicar la presencia real de Cristo en la cena del Señor, también llamada Eucaristía o comunión. Doctrinas que estudiaremos en los siglos en que aparecieron. Pero, ¿de qué vale conocer a profundidad estas doctrinas teológicas que tratan de explicar la presencia real de Cristo cuando no se respeta el mandamiento de Cristo? ¿De qué vale saber si es real o no la presencia de Cristo si ni siquiera se realiza el memorial como Cristo lo mandó? Es interesante hacer notar que cuando Cristo hizo alusión del pan diciendo que este era su cuerpo y del vino diciendo que era su sangre, aún su cuerpo y su sangre estaban en su humanidad. De manera que literalmente ese pan y vino no eran el cuerpo ni la sangre de Cristo, pero los estableció como elementos recordatorios. Pero aún así, supongamos que en los elementos del memorial está de alguna manera la presencia real de Cristo, como alegan estas doctrinas. Entonces, ¿cuánto más deberían respetarse y obedecer el santo mandamiento? Si está la presencia real de Cristo, entonces más aún debería respetarse y obedecer el mandamiento tal y como fue instituido. Algunos creyentes participan de la cena del Señor, lo hacen de manera anual y ni siquiera obedecen el mandamiento de comer y beber. Simplemente ven pasar el pan y el vino. Otros creyentes lo hacen utilizando pan y vino, pero la frecuencia varía. Cada primer domingo de mes, una vez cada trimestre, o cuando haya una actividad especial, o cuando lo indique el pastor. Otros creyentes lo hacen cada vez que se reúnen, no importando el día, pero con un solo elemento, el pan, enseñando que en él se encuentran las cuatro cualidades de la persona de Cristo: cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por esa razón, no hay necesidad del vino para el pueblo, pero el ministro sí lo toma. Si en el pan están las cualidades de la persona de Cristo, ¿por qué el sacerdote sí lo toma? ¿Y qué del mandamiento de Cristo de beber de la copa todos? Fue la enseñanza de Cristo a los apóstoles, Mateo 26, 27, y también le enseñó a Pablo para que éste se lo enseñara a la iglesia. 1 Corintios 11, 26, 1 Corintios 10, 16. Bebed de ella todos. Cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pan y vino, comer y beber del fruto de la vid. ¿Cuándo surgieron estos cambios? La historia de la iglesia nos lo dirá cuando estudiemos el momento en que se dieron. Por lo pronto, quedémonos con la sencillez con que los primeros cristianos obedecían el mandamiento de Cristo. Cuando estudiemos la iglesia del siglo II, veremos cómo se mantenía la práctica de conmemorar la muerte del Señor Jesús por medio de los dos elementos. Ni en la iglesia del siglo I ni en la iglesia del siglo XXI se necesitó ni se necesita de una persona especial, llámese sacerdote, para que pueda consagrar los elementos. No, que esto lo puede solamente hacer una persona ordenada, que tenga la ordenación sacerdotal. En el siglo I eso no existió. Y en la iglesia del siglo XXI, en la iglesia del Señor, tampoco se hace de esa manera. En la tradición, sí. Luego veremos por qué hubo esos cambios.
Pero en la iglesia en la cual Dios añade a los que han de ser salvos, no se necesita, ni se necesitará una persona especial llamada sacerdote para que pueda consagrar los elementos. Una persona que sea ordenada para hacer tal cosas. Y cuando me refiero a ordenada, es que tenga una ordenación sacerdotal. La figura del sacerdote no es como lo ha querido establecer la institución religiosa tradicional, pues en ninguna parte de la escritura la encontramos como oficio o ministerio, como si encontramos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, los cuales ya hemos estudiado. Sacerdote, según la palabra de Dios, es todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1, 5 al 6. Según esto, y no según la tradición, no según los mandamientos de los hombres, sacerdote es todo aquel que ha obedecido el evangelio en las aguas del bautismo, todo aquel que ha sido añadido a la iglesia, el pueblo escogido de Dios, todo aquel que ha sido lavado de sus pecados con la sangre del Señor Jesús. Usted y yo somos sacerdotes de Dios. Aunque suene extraño, la mujer es sacerdotisa o sacerdota y yo soy sacerdote. Pero no es un oficio, no es un ministerio, no es un título. Es que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. En pocas palabras, gente que le sirvamos, que anunciemos a Cristo. Pedro le dijo esto mismo a los que escribió su carta. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. El sacerdocio simplemente es la manera en que nos está diciendo que todos podemos ser y debemos ser servidores de Dios. Ciertamente, en el Antiguo Testamento sí existía la figura del sacerdote como un ministerio asignado a los descendientes de Aarón, quien descendía de la tribu de Leví. Todo sacerdote tenía que venir de la descendencia directa de Aarón, y Aarón venía de la tribu de Leví. Ese era un ministerio. Dios había escogido a la tribu de Leví para que le sirviera. Y de entre los de la tribu de Leví, a los descendientes directos de Aarón, para que ejercieran el ministerio del sacerdocio. Eran los únicos que podían sacrificar animales, entrar al tabernáculo y el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo una vez al año para hacer la expiación. El resto de la tribu de Leví eran simplemente ayudantes, servidores. Pero en el Antiguo Testamento sí existía la figura del sacerdote como un ministerio asignado a los descendientes de Aarón, quien descendía de la tribu de Leví. Cuando se habla de sacerdotes en la carta a los hebreos, y oído con esto, se refiere a los sacerdotes hebreos, a los sacerdotes que servían en el templo de Jerusalén, y no a los sacerdotes actuales, a los sacerdotes católicos. En el primer siglo no figuraba la figura del sacerdote como un ministerio u oficio de la estructura de la iglesia. Los cambios que vinieron luego, siglos posteriores, crearon esta figura ministerial no bíblica. Utilizar los pasajes que hablan de los sacerdotes en la carta a los hebreos y aplicarlos a la figura ministerial del sacerdote católico es salirse del contexto de la carta. Y lamentablemente lo he visto y también lo he leído, tanto en literatura y enseñanzas por YouTube de sacerdotes católicos como en la literatura adventista, que para defender su sábado mencionan o dicen que los sacerdotes de los cuales se habla en Hebreos son los sacerdotes católicos. No es así. Todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, pero no como un ministerio, no como una figura, no como un oficio, sino como el pueblo de Dios para servirle. Si en la iglesia donde usted se reúne no perseveran en el partimiento del pan, tal y como la iglesia del primer siglo lo hacía, ahí no es. Si en la iglesia donde usted se reúne se tiene la figura del sacerdote como un ministerio, como un oficio, donde solamente él puede ordenar o consagrar
los elementos para la cena del Señor, ahí no es. Hemos terminado la iglesia en el siglo primero, parte 5 en nuestra serie Los Postreros Días. En esta lección estudiamos la comunión unos con otros, la coinonía, perseverar en la comunión unos con otros y perseveraban en el partimiento del pan, la cena del Señor. Si Dios lo permite, lo veremos en otra oportunidad. Sé que estos estudios son largos, como lo dije anteriormente, tómense el tiempo que deseen para hacerlos. No hay ningún apuro. Esto se hace para la edificación del cuerpo de Cristo, para que aprendamos y no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, hermanos. Cuídense mucho. Cualquier corrección será bien aceptada. Pueden escribir en la caja de comentarios y yo les doy mi correo electrónico. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.